la gente ahora se te acerca y te pregunta, ¿eres cristiano? ¿Y de qué denominación eres? Exacto. O sea, no te preguntan a quién sigues. Busca una iglesia que adore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta iglesia es pentecostal. Porque usted es bautista, si busque una bautista entonces. Yo he estado en situaciones donde los pastores vengan para acá, acepten a Cristo, y si vienen como invitado primera vez, acepten a Cristo, si no, Dios les va a cerrar la puerta, los va a rechazar delante del Padre. Este puede ser tu último día. Exacto. Si hablamos de doctrinas, hablamos aún hasta de religiosidad. Y uno de los líderes, de las cuales en ese tiempo yo estaba bajo la cobertura de esos líderes, me dijo que no ayude a gente que no sea de nuestra denominación. Wow. El evangelio se ha vuelto una religión. La Biblia es un libro aburrido si no hay instrucción del Espíritu Santo. No cristianos, creyentes, que su sustento es la convicción de lo que los pastores les enseñan. Exacto. Aquí donde ustedes me ven, yo me ahorqué. Wow. Yo me intenté suicidar. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por ser... Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro podcast, Corazón Podcast, tu podcast favorito, como dice nuestro amigo el profeta Raúl Alejandro, en proceso de serlo y no sé, se ha multiplicado aquí producción. Tenemos a nuestro hijo menor, mi querido amigo Byron Valencia, que nos va a estar acompañando, pero antes de presentarlo a él y darle el paso, quiero presentar a mi amigo, a mi compañero, desde que empezó todo esto, mi querido amigo el pastor, profeta, evangelista, yo apóstol. me siento contento. Pero déjame presentarte primero, déjame amigo. hablar, que estoy acelerado ahorita. Carlos Pérez. Yo estoy contento de compartir aquí estudio con mi hermano y amigo Byron. Hemos coincidido en algunos eventos, ¿verdad? No sé si te acuerdas del flaco guapetón que a veces está ahí tomando fotos. Soy yo. Creo que te vi en una boda en Cumandá, ¿sí o no? Sí. Mira, ya lo fui a conocer. Wow, ustedes son... Sí. A nivel nacional. Sí, a toda nuestra audiencia, bienvenida. Internacional. Bienvenida, espero que Dios los bendiga y no se despeguen de su canal Cristo TV y especialmente Corazón Podcast. Y Byron, unas palabras, por favor. Bueno, pues en primer lugar, darle gracias a Dios y gracias a ustedes por invitarme a este maravilloso programa Corazón Podcast. Es un placer estar nuevamente en las plataformas. He estado muy ausentado de todos los que es programas y todo lo demás, pero realmente estar aquí con ustedes es una bendición. Y yo creo que con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, yo creo que esto estará pero a reventar. Sí, ya que estás hablando del invitado, chicos, el día de hoy tenemos un peso pesado como todos los podcasts. Tenemos un hombre de Dios, tremendo ministerio de este hombre y bueno, con un tema un poquito controversial, pero que a veces son necesarios hablar estos temas, ¿no? Se siente son bien. Importantes y nos ayudan a ser libres en algunas áreas. Así que yo creo que ha llegado el momento, muchachos, de presentarlo. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro querido pastor Richard Gordillo. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga muchísimo. Bendiciones, un gusto estar acá con todos aquellos que se conectan en esta hora a través de Cristo TV. Bueno, para mí es un gozo, es una alegría estar aquí con ustedes. De hecho, ya los veía hace algún tiempo. Ah, de verdad, fan. Sí, me siento stalkeado. Entonces, un poco les cuento, yo soy periodista, soy comunicador social. Sí, entonces, ya me acholé. Años atrás, este fue mi medio. En la universidad cuando yo estudié en la Faxo, pues no, ahí donde sale la mayoría de los periodistas. Entonces ya pues estuve en este medio, hicimos por ahí algunos programitas en radio también, pero secular, ¿no? Ahora pues estamos arreglando un lugar para poder abrir un canal para el Señor también. Yo sabía que ese Leo era periodista, ¿sabes? Algo me lo decía. Algo estaba diciendo, sí. Mandando un lenguaje no verbal, ¿no? Uno identifica. Subliminales. Así es. Pastor, un tema increíble. Hay una frase que nos impactó mucho: Dios no es evangélico. Hoy por hoy se han creado millones de denominaciones. Ya para desarrollar el tema, chicos, por tema de tiempo, ya saben. Tantas denominaciones que se han creado. Créanme que es impresionante. La gente ahora se te acerca y te pregunta, ¿eres cristiano? ¿Y de qué denominación eres? Exacto. O sea, no te preguntan a quién sigues. Te preguntan de qué denominación eres. Exacto. Y se ha convertido esto más en un marketing de que yo soy bautista, claro, yo soy metodista, yo soy interdenominacional. Ahí lo simplificas más, porque realmente te preguntan primero de qué religión. Seas cristiano o no, ¿de qué religión? De ahí una vez que respondes la religión, entonces ahora ¿de qué denominación? Sí. ¿No? Y ¿Cuál entonces, es tu cobertura? ¿Sabes que hay 4.200 religiones, de las cuales 2.500 se consideran cristianas? Increíble. Wow.
Estaba viendo un poquito de historia, dice que 320 años después de Cristo se crea la iglesia, la primera iglesia fue la iglesia católica por el emperador Constantino. Al ver Exacto. tanta gente Sí. que seguía a Jesús, él termina creando lo que es la iglesia católica. romana. Entonces luego viene lo que es el luterismo, el metodista, por lo de Martín Lutero, Exacto. y tantas denominaciones que hoy por hoy tratan de identificarse. Hoy por hoy ya no tú no dices soy cristiano, hoy dices soy cristiano, pero soy bautista. Claro. Pero soy adventista. Y hay otro, yo Pero soy soy de la sana- periodista. yo soy de la sana doctrina, ¿no? O cuando, la o mira, sana el de que doctrina. gran error cuando a veces estamos evangelizando y siempre un convertido acepta a Cristo, le decimos, busca una iglesia que adore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sana doctrina. La sana Sana doctrina, la Trinidad. La sana O sea, doctrina. imagínate. Pero si vemos un poco más profundo, la iglesia se lo hizo como un lugar para orar y para poder leer la palabra. No es un lugar donde tú quieres crearte una identidad como hombre, sino que fue Oye, me gusta, es ¿eh? un tiempo Muy bueno. para poder buscar, para poder adorar juntos en armonía, porque Jesús hablaba mucho acerca de la unión. Exacto. Pero hoy por hoy, pastor, yo quiero darle el paso para que usted nos pueda decir qué opina acerca ¿Qué de piensa? las O sea, ¿qué denominaciones. piensa? ¿Cuál es su punto de Abiertamente, vista personal? Abiertamente. Bien. Desde el corazón. Yo tengo una perspectiva muy clara con respecto a las denominaciones. En algún momento, me acuerdo, me invitaron a una campaña donde habían grupos pentecostales, de los pentecostales medio, de los pentecostales full pentecostales, y de los pentecostales, eso que no los puedes ni saludar porque te le llevas la unción. La ¿no? subdivisión de los Exacto. pentecostales. Entonces, pero estaba en una campaña de esa, pero resulta que, bueno, yo me considero un pastor pentecostal, pero hay gente que me dice que no lo soy, pero sí soy pentecostal. Creo en el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, pero tengo bien marcado dos versículos que para mí son el rema de quien yo soy. Uno de ellos, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, Jesús nunca echó fuera a nadie, todo aquel que se le acerque. Lamentablemente, las denominaciones, desde mi punto de vista, hace todo lo contrario. Y son creadas por hombres, ¿no? Exactamente, porque resulta que hay gente que por decir algo, bautistas, ¿no? Un bautista que vivía en el sur de Guayaquil y se cambió al norte, y ya la iglesia se le hizo cerca, pero resulta que al lado de ella no hay una iglesia bautista, hay una iglesia cristiana nada más, una iglesia cristiana. Y el hombre o la mujer quiere escuchar la palabra del Señor y va a aquella iglesia, y lo primero que pregunta es, ¿esta iglesia es bautista? Entonces, no, esta iglesia es pentecostal. Porque usted es bautista, sí, busque una bautista entonces. Entonces la gente mismo tiende a cerrarla porque dice, para que vengas a criticar, mejor busca una iglesia de esta, ¿no? Yo tengo un lema en la iglesia, y ese es clarito, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Sea pentecostal, adventista, sea metodista, sea de la... Pero incluso hasta si no es, ¿no? Porque no necesariamente yo pienso que mucha gente de afuera, porque realmente nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, Exacto. ¿no? O sea, tenemos que impactar es afuera, más que adentro, no ser luz en la luz, sino luz en el mundo. Y la gente que no conoce de Dios no va a la iglesia, porque yo he estado en la situación, discúlpenme si alguien se hiere, yo he estado en situaciones donde los pastores vengan para acá, acepten a Cristo, y si vienen como invitado primera vez, acepten a Cristo, si no, Dios les va a cerrar la puerta, los va a rechazar delante del Padre. Este puede ser tu último día. Exacto, y yo he estado, qué incomodidad, qué incomodidad. Entonces esa gente dice, yo no voy, porque creen que ir a la iglesia es irte a comprometer, Así es. cuando tú Te puedes cuento- ir a escuchar. Te cuento una experiencia. Yo cuando Sí. llegué a la iglesia, yo no recibí a Cristo. Y yo estuve un año en la iglesia. Y serví en la iglesia. Y un día en una conversación con el pastor, hablando de la fecha en cuando uno había recibido a Cristo, me dice, ¿usted se acuerda? Yo no me acuerdo, hermano. ¿Cuándo fue que usted recibió a Cristo? Nunca. Yo nunca he recibido a Cristo. Y lo peor, ya estaba hasta bautizado. Lo que pasa es que la iglesia trata de imponerte un muro de leyes. No, yo sí creo que ese es No, un más error leyes. grave. Yo sí Exacto. creo que es un error grave. No, ¿sabes por qué? Porque ahora tú categorizas las cosas. Tú crees que, así como se categoriza el pecado en la iglesia, o sea, si eres fornicario, o por Dios, pero si mientes y eres chismoso, está bien, o sea, porque está en otra categoría el pecado. Es que yo creo, Pero- Cristian, que si hablamos, disculpa, yo creo que si hablamos de doctrinas, hablamos aún hasta de religiosidad. Claro. Digo que justamente hace una semana atrás tuve una conversación con una persona y así mismo le preguntaban si había hecho la oración de fe. Ujú. Y esta persona dice, no hice ninguna oración, pero yo creo en Jesús. Y wow, se armó una tremenda discusión y le decía, pero tú tienes que haber hecho la oración de fe, si no, no estás en nada. Y yo vengo y le digo a esta persona, le digo, estás equivocado.
nosotros hemos caído en el error de que si tú no haces una repetición de una oración, entonces no tienes a Cristo en tu corazón. Y me imagino que es lo que al pastor le sucedió. O sea, no hay necesidad de que tú repitas palabras. Yo creo que lo que dijo Es es que suficiente. Es Creo en suficiente Jesús. con Es que que tú creas en mira, Él. Claro. Cuando dice la Biblia Me que gustó. el evangelio no es religión, dice porque el evangelio es poder de Así Dios es. para Amén. salvación. Entonces, el evangelio, y nombrando un poco el tema, ¿no? El evangelio, ¿cómo era el tema? Dios no es evangélico. Dios no es evangélico. Y creo que un pastor Dante, ¿no? Sí, que habló esa sobre ese frase nos tema. encantó mucho. ¿No? Entonces, el evangelio es manifestación de Dios en el hombre, más que normas, dogmas, es manifestar. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser amigo, muéstrese, manifestación, Así es. muéstrese amigo. Sí, mira que yo estaba analizando este tema y se me vino a la mente la historia del buen samaritano. Ujú. No, mira que pasa el sacerdote, pasa el levita y no sucede nada. Y de repente pasa el Un samaritano y amigo. ayuda. Y no le preguntó de qué denominación Imagínate. es, no le preguntó nada, absolutamente, no importa quién sea, simplemente vio la necesidad y ayudó. Y Jesús dice que hagamos lo mismo, ¿no? Exactamente. Y entonces, a veces, incluso durante la pandemia, cuando estaba el Rosco Vivo la pandemia, yo estuve ayudando a más de 100 personas con canasta de víveres que Dios me permitió bendecir. Y uno de los líderes, de las cuales en ese tiempo yo estaba bajo la cobertura de esos líderes, me dijo que no ayude a gente que no sea de nuestra denominación. Wow. Wow, eso a mí me golpeó muy fuerte. Entonces yo dije, yo voy a dejar de pedir permiso para esto porque esto es mucho. O sea, uno tiene que tener convicciones firmes y eso creo que también es muy necesario hablarlo y decir, ¿quién eres tú en Cristo? ¿No? ¿Cuál es tu- Pero mira, que también pasa, en el tiempo de la pandemia nosotros como iglesia también trabajamos llevando víveres, etcétera, pero también pasó desde el otro punto de vista. Iglesias que decían, no reciban de ellos porque son de otra iglesia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Claro, así es. No solamente que uno te digan no le des, sino que le digan no reciba. Entonces, eso es lo que... Otra lo cosa que sería, yo- no reciban si no necesitas, ¿no? obvio, Sería, claro. ¿no? No, pero es que nosotros buscamos gente que necesitaba. necesites, no el importa problema quién es sea. eso, es que lastimosamente El celo, ¿no? el evangelio se ha Wow. vuelto una religión. La Qué problemática aquí es que nosotros queremos ver el evangelio desde los ojos de alguien más. Así es. Ujú. Ese es el principal problema. Entonces, cuando tú te das cuenta, en la senda antigua, como le dicen aquí, era pecado la guitarra. La guitarra Claro. eléctrica era del diablo. Exacto. Y era del diablo porque alguien más me lo enseñó. Ujú. Entonces, tú estabas en una iglesia donde tenías que ir con el velo puesto. Estoy hablando de iglesia evangélica. Exacto. Ya, ¿y por qué piensas así? Es que el pastor nos predicó eso. Entonces, tú conoces la voluntad del pastor, pero no la de Dios. No hay Porque sustento solo de escuchas la convicción. voluntad del pastor y no escuchas la voluntad de Dios. Porque hay mucha comodidad en la iglesia. Yo ya no busco de la Biblia, ya no busco. Y hubo una frase que me encantó del pastor que usted mencionó. Y es un poco polémica y a veces tanta gente lo atacó de herejía, pero es verdad. La Biblia es un libro aburrido si no hay instrucción del Espíritu Santo. Exactamente. Y es verdad. Exactamente. Porque cuando yo solamente quiero instruirme y llenarme de conocimiento para vanagloriarme yo, hay un problema y ya no opera Dios. Claro. Y ahora, Entonces le instruye a la gente algo que yo pienso que es pecado, pero puede ser que para otra persona no lo sea. Entonces te invitan a una iglesia que no es de tu denominación y te va a chocar porque lo que te han enseñado a ti que no es correcto, pero para ellos quizás no lo ven así. Lo que pasa, Cris, es que hay Hay un un golpe hay ahí. un sustento de muchos creyentes, yo digo creyentes, no cristianos, creyentes, que su sustento es la convicción de lo que los pastores les enseñan. Exacto. Ahora imagínate, ¿de qué sirve hablar que somos un solo cuerpo en Cristo si no te agrada tu brazo? Si no te llevas con tu brazo izquierdo, no te llevas con tu brazo derecho. Muy bueno. ¿De qué sirve nosotros decir que amamos el cuerpo si no apreciamos lo que nosotros tenemos? Físicamente a veces nosotros nos miramos al espejo y decimos, ¿sabes qué? Tal parte de mi cuerpo no me gusta, pero luego no te das cuenta que eres creación de Dios. Amén. O luego no Así te das es. cuenta de que si algo de tu cuerpo no está bien, un ejemplo, somos gorditos es porque nosotros no estamos cuidándonos. Entonces, si tú lo llevas a un ámbito, digamos, espiritual, ¿verdad? Hablando de un ámbito de iglesia, tú difícilmente vas a amar a tu cuerpo si tú no te sabes identificar y tener identidad en Dios. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien no ama a su hermano, no entiende lo que es ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, es porque no ha identificado quién es su padre y quién es el que está a su lado. Qué bueno, Definitivamente. qué buen mensaje. Definitivamente es así. Amén, Mira. Pastor Byron. se robó el show ahí, ¿no? Mira, cuando la Biblia dice amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con tu corazón, y luego dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando lo que ocurre hoy en día con las denominaciones.
porque lastimosamente lo que hacen las denominaciones es hacer grupos, entre comillas somos hermanos, pero en el rato que tenemos que manifestar esa hermandad, no, yo soy de esta denominación, y fallamos en eso, porque si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo puedo levantar las manos y decir que amo a Dios? Mira, de pequeños se le enseña a los niños, o a nosotros como jóvenes, si crecimos Todavía somos en una cuna cristiana, se enseñaba ciertas cosas. Si al niño le decía, si tú ves este dibujo animado, es el diablo, o sea, eso no. Y cuando va creciendo y se hace adolescente, te das cuenta que ya incursionas en otro tema. Puede ser un tema, no sé, ya como adolescente hablas de un tema sexual. Y cuando creces van aumentando los requisitos para agradar a Dios. Entonces tú dices, wow, con tantos requisitos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y es por qué? Porque, vuelvo a repetir, es lo que nos han enseñado. Pero nunca me he sentado a decir, Señor, ¿qué es lo que debo hacer para agradarte? Amén, me Entonces gusta. me enfoco en lo Sí. que alguien más me enseñó. ¿Sabe, pastor? Y defiendo la creencia de alguien más. Por eso te digo, hay gente que ve el evangelio desde los ojos de alguien. Sí. Y no se da la oportunidad de que Dios realmente le revele. ¿Sabes qué pienso? También un grave error de hacer doctrina mi gusto. Mis preferencias hacer los doctrinas. Lo que no me gusta es pecado. Exacto. Exacto. Entonces, no me gustan los aretes, no te pongas aretes. No me gusta el maquillaje, no te pongas maquillaje. No me gusta ver a las mujeres, me es tentación ver a una mujer con pantalón, no te pongas pantalón. Y comienzas a condenar. Y yo pienso que ese es un peso. El problema fuerte. radica cuando a veces la gente malinterpreta la revelación de la palabra. Hay cosas que Dios te revela a ti, pero eso no quiere decir que sea para mí. Muy bueno. Exacto. Incluso eso O sea, pasó con Pablo cuando le dijo no entres a tal lugar a predicar. Y no significaba que ese lugar no tenía que llegar la palabra de Dios. Lo que No significaba era. era que para ti, tú Así no es. puedes entrar. ¿No? Incluso Jesús sanaba de formas distintas a las Exacto, personas. sí. La mujer del flujo de sangre solo tocó su manto. En cambio, el ciego, él le mandó a hacer algo. Así es. Entonces te das cuenta que lo que te puede funcionar a ti, quizás si la mujer, muy bueno. la mujer puede haber dicho, bueno, si al ciego se sanó así, yo me voy al mismo río a lavarme. Sí. ¿Sí o no? Pero te das cuenta Sí. que Dios trabaja de una forma diferente con cada persona. Entonces, quizás, no te digo que debo estar en contra, pero si a ti no te gusta que una mujer use maquillaje, no significa que le tienes que imponer. Claro. O porque tú piensas que es pecado, es pecado. Es que, por ejemplo, mira, nosotros, o hablo de la iglesia Lugar de Fe, nosotros vemos o tratamos de ver lo que Dios ve, el corazón de las personas, más no de pronto lo que tenga por encima, la vestimenta, etcétera. Pero lastimosamente hay lugares donde las personas llegan por primera vez, no conocen al Señor, llegan por invitación o lo que sea, o muchas veces, bueno, en fin, tantas cosas, y llegan y lo primero que hacen es ver a la persona Sí. cómo llega. Así es. ¿Y quién se siente? Discúlpame, así, vamos a sacar la iglesia por un momento. Y va usted a una fiesta a los 15 años de su prima. Y usted llega y lo quedan viendo de pie a cabeza. ¿Cómo te sientes? Ujú. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez y nos encontramos con Con esa... esa escena. exactamente. Esa- el problema, esa sensación. como dice aquí Cristian, sí, es que vemos con los ojos de otros. Entonces, como al pastor, la pastora no les gusta, a nadie nos gusta, ¿no? En una ocasión una hermanita me contaba que llegó a un lugar, una iglesia así, y cuando llegó la cogieron unas hermanas, la llevaron al altar y le oraron y le sacaron todo. Wow, Le sacaron qué todito fuerte. y cargaba unos, dice ella, unas pulseritas de Wow. orito que le había dado el abuelita. Tú no puedes entrar entonces. Y le Sí, sacaron, no, mano, te ni sacan la se gorra de diga. entrada. Es que en el peor de los casos, el mismo ujier o el mismo, en este caso, servidor, se te acerca y te dice, sáquese la gorrita. Exacto. Tiene Mira, que usar entonces- túnica, eso está Sí, escrito. en otro lugar. No, yo conocí un lugar que te un ibas entrando ratito. y te daban 3 faldas, ¿no? Cuando le quitaron todas las, le quitaron Y todas gratis, que las lo mejor. joyas y todo esto, cogieron y se la botaron a media calle, ¿no? Tú sabes, ahí los bandidos agarraron y se llevaron todo. Pero a ella le creó eso una rabia al Es evangelio. algo real. Real. Wow. Le creó algo fuerte hacia el evangelio que ella no quiso saber nunca más del evangelio. No, la invitaban a iglesias diferentes, pero ella no, y ella le quedó impregnado eso. Claro, así ya. es la iglesia, y esto es así, asado y cocinado, hasta que un día llegó a la iglesia donde estamos nosotros. Y dice ella que cuando llegó lo primero que hizo fue sacarse las joyas y guardarlas. ¿Sí? Sacarse temor, los el miedo, aretes. el miedo. Y como ella ya estaba pasando un proceso duro, ya no le tocó otra más que buscar al Señor. No sea que Así me lo que ella boten dijo, ya también. voy con la idea de que me van a sacar todo, de que, bueno, lo voy a perder. Ahí capaz se nos lo voy acerca a... hermanita Aquino y Sí, ladrones. entonces- Y la frase célebre, eso no le agrada a Dios. Entonces yo Claro. culpo a Dios de lo que no me agrada a mí. A mí, exacto. Es a Y le mí. doy protagonismo a Dios de algo que quizás él no tiene que ser protagonista. Nada. Mire, Exacto. le cuento una experiencia. Hace tiempo, me acuerdo, tiene casi un año, vi un video en Facebook.
Porque yo creo que el peor de los casos es que ya esto lo convertimos en una confusión tan tremenda. Vi a una mujer que decía el video decía testimonio impactante. Yo vi el video y dije, bueno, wow, a ese era un testimonio, pero un milagro, una sanidad. ¿Sabes cuál es el testimonio? De cómo Dios la había sacado de una iglesia que permitían que la mujer se maquille, que permitían que la mujer use pantalón y todo lo demás. Y el testimonio era que Dios la había sacado y la había llevado a otra iglesia donde le habían enseñado la verdadera doctrina. La sana, la verdadera, donde tenía que usar el faldón, sin maquillaje y todo lo demás. Porque en la otra iglesia le habían enseñado que como ella era mujer, que tenía que arreglarse, ponerse bonita para recibir a las personas. Entonces ella dice, pero gloria a Dios que el Señor me sacó de esa iglesia y hoy estoy en la sana y verdadera doctrina. Y mencionaba el nombre de la iglesia. Yo me quedé, wow, qué terrible llegar al punto de decir que eso es un testimonio. O sea, impactante. Y pretender bendecir todavía. Y pretender, exacto. Eso... Hubo una parábola que a mí me encantó. Dice que un pastor se acerca a preguntarle a otro pastor y dice, pastor, ¿tú has conversado con prostitutas? No, ¿yo por qué voy a conversar con prostitutas? Yo estoy rodeado de gente santa, hombres de Dios. ¿Y te has puesto a conversar con drogadictos? No, ¿cómo crees que yo me voy a juntar al lado de un drogadicto? Y te has juntado al lado de fornicarios. Por Dios, ¿cómo crees? Yo con mi unción. Ahora entiendo por qué tu iglesia no crece. Wow. Y es verdad. Es verdad. Porque Jesús... Él mismo dijo que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces tú no puedes ser luz en medio de luz. Claro. Solamente queremos rodearnos de gente, de reino. Pero no vamos a la necesidad. Qué fácil es predicar el amor al prójimo. Que me vean a mí al lado de una mujer que se viste así. Sí. No puedo. Yo sí pienso que qué fácil es predicar que hay que amar al prójimo, pero qué difícil es aplicar ese amor ante la persona que de verdad lo necesita. Pastor, yo quisiera hacerle una pregunta. Dime. Si me permite. Sí, por favor. No. Ya, okay. No. El pastor yo no está intrigado, quiere saber qué le vas a preguntar. Pastor, ¿en alguna ocasión a usted por su denominación lo han rechazado? Sí. Duele, ¿verdad? Claro. En una ocasión me invitaron a una campaña, pero por un video que vieron en los TikTok, tú sabes todo esto, ¿no? Entonces resulta que en el TikTok salió una parte de la prédica, ¿verdad? Algo que les impactó y les gustó y me llamaron por ello. Pero después de un tiempo me llamaron a decir que quedó cancelado el evento, pastor, porque mire, que no llegó el profeta de República Dominicana y lo vamos a dejar para el siguiente mes, yo le estoy avisando. Pero cuando yo vi en las redes sociales, sí se dio el evento, sí lo hicieron. Lo que pasa es que se dieron cuenta que nosotros no llevamos la doctrina como ellos la llevan, ¿verdad? Entonces, aquí está mi esposa le gusta usar su maquillaje suave por ahí, en cambio allá no. Entonces de una, ¿cómo vas a contaminar a las hermanas? Ahora, hermana, guárdese la joya. Ahora poco. Bótelas a la calle. Ahora poco nomás tenemos unos hijos espirituales que tienen un programa también ellos. Me han de estar viendo, los saludos. Otto y Roxana. Comparte. Ajá, Otto, Roxana, comparte. Así como les comparto a ustedes, compartan esta. Ahí está la presión. Entonces, ellos invitaron a una pastora. Hicieron una publicidad, afiche y toda la cuestión. Lo hicieron para ¿cómo se llama? Captar la atención. Genera expectativa. Y la predicadora, después estuvo investigando a la presentadora. Y cuando se dio cuenta que ella usaba maquillaje, le llamó a decir que no iba a ir. Wow. Y después de una semana de haber publicado todo eso. Entonces, a veces... estas cuestiones... Somos el único ejército que remata a sus soldados cuando están heridos. Nosotros mismos. Pero yo sí pienso también de que hay muchas cosas que son refutables en cuanto a las escrituras, en cuanto a preferencias, gustos, como la música, la comida, el modo de vestir, porque también influye mucho la cultura, ¿no? Pero lo que sí pienso que deberíamos de centrarnos es en los mandamientos, que eso sí es irrefutable. El no robarás, no importa en qué situación sea, no hay manera. El no codiciar a la mujer de tu prójimo, el no mentir, etcétera, etcétera. Pero nos enemistamos no por eso, nos enemistamos por preferencias realmente. Exactamente. Hay iglesias que no se llevan. En una cuadra, en Naranjito, hay 3 iglesias de diferentes denominaciones. Ninguno de los pastores se hablan, ¿no? Imagínate. Y no es que yo me di cuenta porque alguien de ese sector dice que hacen bulla los 3 y los 3 no se llevan. Y la gente... Y los inconversos... Esas 3 iglesias son de tropiezo para todos los que viven por ahí. Exactamente. Wow. ¿No? Ahí es importante mencionar la frase que dice que no puedes profesar una verdad vestido de una mentira. Wow, Cristian, ¿qué te pasó? Es que es real, o sea, es la unción. Es la unción. Es que es verdad, o sea, es una frase que a la verdadera doctrina. Es que es verdad, o sea, imagínate que yo le puedo hablar a alguien de amar al prójimo y hablo mal de mi hermano.
Entonces, ¿qué es lo que estoy predicando? Yo le hablo a ellos de que Jesús es amor, pero sin embargo no me llevo con el de la iglesia de la vuelta. Entonces, estoy vestido de una mentira, profesando una verdad. No es real lo que estoy predicando. Y hoy por hoy eso es lo que pasa. Tú tienes que disfrazarte de algo que no eres, tienes que venderle una apariencia a la gente. Y como dijo ese día Félix Aquino, que estuvo aquí con nosotros, si se ve santo, funciona. Eso es muy Funciona, bueno. Sí. o sea, está Sí se bien, ve, si sí se se ve, ve sí santo. se ve santo. Entonces hay una podredumbre disfrazada detrás. Porque el mismo pastor que te dice que no te puedes maquillar, el mismo pastor que te dice que de pronto no debes usar ese tipo de ropa, es el mismo que golpea a su esposa antes de llegar al culto. Muchísimos casos. Es triste decirlo, pero es Wow. verdad. Te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo estaba recibiendo clases y tenía un amigo mío, conocí a un chico ahí, un amigo, él era gay y él se vestía como gay. O sea, usaba una blusa. ¿Y qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que estoy seguro que Jesús hubiera hecho? Lo invité a la iglesia. Y me fue 3 domingos. El cuarto domingo, un pastor se para en el altar y dice: los homosexuales no van a regar. ¿Y sabes qué es lo más triste de eso? Que él fue liberado de eso. Él fue homosexual cuando era joven. Y ahora que fue restaurado, se olvidó de dónde venía. Y lo que hizo fue que ese muchacho nunca más quiera ir a la iglesia. Eso, la religiosidad daña a las personas. Mata el evangelio. Y la esperanza de Yo ser siempre restaurado. relaciono esas situaciones con el huevo de una gallina cuando no quiere salir, ¿no? A veces si tú haces presión y comienzas a romperle el cascarón, lo terminas matando. Es mejor dejar que el calor del padre, de la madre, haga lo suyo, que solamente va a salir. Porque si tú lo ayudas, lo matas. Y eso es lo que sucede cuando tú dices a alguien: hey, quítate eso. Deja que Dios obre en él como Dios quiere obrar. Él es el que da convicción de pecado, no tú. Tú no puedes decirle a las personas: esa camisa no le agrada a Dios, ese color no es de Dios. ¿Cuántas veces satanizamos el color negro, por ejemplo? Y la Biblia está escrita con color negro. Exacto. Es que, mira, queremos predicar con palabras lo que deberíamos predicar con acciones. La gente debería ver a Jesús, verlo a Jesús en nosotros. Deben ser cambiados a través de nosotros. La Biblia habla de frutos del Espíritu. Exacto. Y cuando hablas de amor, de benignidad, estás hablando de lo que tú tienes que demostrar. Si tú no tienes eso, si no tienes misericordia con alguien, si hoy me sonríes y mañana estás hablando mal de mí frente a alguien, no tienes amor, no tienes a Jesús, por más que sepas de él, porque una cosa es saber la Biblia. Claro. Yo me puedo matar sabiendo la Biblia, sin embargo, puede ser que no conozca a Jesús. Conozco quién fue Jesús, pero no lo conozco a él. Y mira, ¿sabes Porque qué? se ven los frutos. Exacto. Mira, ¿sabes qué? Me pasó que hace 2 semanas una persona iba a organizar un evento y me consulta acerca de ese evento, me preguntaba qué podía hacer, qué le dé estrategia y todo lo demás. Entonces yo le digo, mira bien cómo vas a hacer tu evento. Y él es una persona nueva que no sabe, nunca ha hecho eventos. Y yo le digo, mira bien cómo lo vas a hacer, no vayas a fallar. Y él me dice, pero ¿qué puede salir mal? Y le digo, va a ser duro lo que te voy a decir. Pero en Ecuador y en muchas iglesias a nivel internacional, los cristianos, es difícil que crezcas, que te levantes, pero es fácil que te destruyan. Y Qué es buen una mensaje. triste realidad. Nosotros en un medio cristiano es difícil que tú te levantes como ministro. Bueno, obviamente Dios es el que te va a exhibir, pero me refiero al sentido humano de que el pastor venga y te tome en cuenta, de que Cristian venga y te tome en cuenta. Es complicado, porque obviamente se cuida mucho el tema de los altares y todo lo demás. Pero si tú cometes un error, eres el primero en ser destruido. Y eso se radica no solamente en, vamos a dejarlo de la ropa, el maquillaje, no. La gente a veces, si tú pecaste con fornicación o adulterio, ese es pecado. Pero el otro pecado que es la mentira, el otro pecado que es la deshonestidad, no obedecer a Dios, no hacer su voluntad, eso no es pecado. ¿Te das cuenta? O sea, caemos en el error de los grandes errores, hacerlos los mega pecados. Lo que te decía, Y lo categorizar otro- el pecado. Exacto, o sea, se categoriza. Y cuando tú cometes algo, eres el peor de todos. Pero el Entonces, ejemplo más claro, cuando Jesús le llevaron a la mujer adúltera, Jesús estaba en el piso, estaba haciendo unas rayitas ahí, y cuando le llevan a esta mujer, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio, la ley dice que tiene que morir a pedrada. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie la tiró, pero aquí vemos algo, porque ¿qué estaba haciendo la mayoría? Estaba juzgando. ¿Y la otra qué estaba haciendo? Estaba pecando, los dos pecaban. Pero Jesús, forma diferente. Jesús dijo, a ver, yo les voy a poner una balanza, a ver cuál pecado es más grande. O ustedes que están con deseo de destruirla a ella, murmurando, diciendo cosas, también está el pecado de ella, que fue encontrada con, a ver, vamos a ver,
el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Increíble, pastor. Pastor, hay una pregunta muy importante que queremos hacer, pero luego del corte comercial que se viene ahí, vamos ahí a mirar la camarita, mi querido Byron, por favor. Ya volvemos con más de Corazón Podcast. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. Empezamos con más de Corazón Podcast, mi querido Cristian, mi querido Carlos y Pastor. Estamos súper emocionados porque el tema yo creo que se está poniendo cada vez un poquito más fuerte, ¿verdad? Yo creo que tienes una pregunta que hacerle a nuestro pastor. Claro que sí, pastor, como le dije antes del corte comercial, esta pregunta, yo sé que mucha gente quiere saber, ¿qué harías tú como pastor si un día llega una prostituta a la iglesia? Vestida como prostituta, ¿no? ¿Cómo crees que reaccionaría tu congregación? Bueno, te cuento que en una ocasión vi un video donde una prostituta entraba a una iglesia. El pastor que estaba predicando en ese momento parece que estaba en una parte de administración y algo, cuando le dice a esa mujer que se paró en la puerta, le dijo: el Señor te dice que vengas acá. No sé si lo hayan visto porque tiene muchas publicaciones. Y aquella mujer pasa, él la agarra de la mano y la lleva al altar con minifalda y la lleva al altar, donde el altar es santo, donde nadie, ningún pecador se puede parar, ¿no? Entre comillas. Muchas veces lo entonces la llevaron al altar y esa mujer ahí fue liberada. Wow. Yo digo una cosa, y es lo que yo trato de ser cada día más parecido al Señor. Si una prostituta llega a nuestra iglesia, yo la recibo, mi hermano. Y lo primero que hago es presentarla a mi esposa y a mi hija. Y lo segundo, que mi esposa le dé un fuerte abrazo y le diga que la ama. Qué Mi maravilla. esposa tiene que verla, y es lo que ella ya sabe, tiene que verla como que si fuera su hija o su hermana la que está llegando. Porque nadie sabe por qué situación esa mujer está prostituyéndose. Algunos creen que es por lo típico, dinero fácil, pero tú no sabes si eso no es realmente un dinero fácil. Porque ¿qué crees? Que acostarse con un hombre Que no conoces. barrigón, feo, sin ojos, sin No, dientes no y lo todo eso describa. lo hace, Está bueno. No lo describas. lo hace por amor, no, lo hace por dinero. O sea, la profesión de ellos no es fácil. Claro, esos flaquitos Muchas que veces parece que se drogaron. Entonces, mira, ellas también pasan peligro, las golpean, las violan, aunque sean prostitutas, igual las violan. Y Pero se ve pasan la un superficie, sinnúmero- ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Ellas también necesitan a Jesús. Ellas también, no solamente Aún más. el jovencito que está en la esquina con droga, no, también ellas. Y también, hace un momento que hablaban de, si no fuera una prostituta y fuera un homosexual, también lo tenemos que recibir. Pero O sea, la iglesia se escandaliza. no, Ven, es que entraron una- eso es lo que, lastimosamente, mira, y había un pastor cuando yo era jovencito, que atacaba todo tipo de pecados. Era un hombre que tenía unos reglamentos muy fuertes en la iglesia. Unos muros de ley. Amado, era una mega iglesia de 10 miembros, hermano. Entonces, que 30 años, el día que cumplió 30 años, hizo una fiestota con 11 miembros, hermano. Entonces, qué bueno. pero Uno tenía, y tenía esas reglas tan fuertes que por eso la iglesia no crecía. Jesús, cuando predicaba, abría su boca y habían 3,000, 5,000, 10,000 personas. Y para mí, un código de multiplicación para una iglesia, y no solo para una iglesia,
aún para un negocio, aún para algo que quieras emprender, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Lastimosamente, dicen, una de esas reglas es que para tú poder recibir a un hermano de otra iglesia, tienes que pedirle la carta pastoral. El papel lo aguanta todo, mi hermano. El papel lo aguanta todo. Un hermano se fue de una iglesia a otra y cuando me vino con el papel decía, un siervo de Dios, un hombre servidor, un hombre justo, un hombre, recíbalo. Qué problema con el que me metí con ese varón. Entonces, incluso hasta para sacárselo de encima te ponen que es una buena persona. No. Tenía que mandar nuevamente la carta con la factura. Exacto, mira. Se lo devuelvo. ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? No hay devolución. No hay devolución. ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? No, mi hermano. Jesús, el que viene a mí, yo lo recibo. Entonces, aquí no es que las reglas, las leyes que te voy a imponer te van a salvar. No, mi hermano, la salvación es individual. Y si algo nosotros tenemos que modelar es a Jesucristo. Amén. No tenemos que modelar. Yo tengo paternidad, yo tengo un padre espiritual, que es un hombre muy sabio y todo, pero por encima de él y por encima de todo está Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A ver, Así es, si increíble. Dios no es evangélico, si no es católico, si no es mormón, si no es testigo de Jehová, entonces ¿qué es? Amor. ¡Qué maravilla! Vete, te puedes ir. Les cuento que yo vengo de una iglesia que si no estabas de acuerdo con algo, me lo dijo una vez, la esposa de un líder me dijo, yo no estoy de acuerdo con... Tú tienes demonios, tú eres un rebelde. Wow. Rebeldía. Me lo dijo por el teléfono. Y entonces, yo como era tierno en el evangelio, me sentí tan miserable. Dije, wow, estoy endemoniado, Dios, ¿qué hago? Sácame estos demonios que tengo Agüita adentro". bendita, Y hay ¿dónde mucha hay? gente que está atada a eso. Que les hacen creer que si tú tratas de cambiar algo en el modelo que hay en esa iglesia, tú eres el demonio, estás siendo usado por Satanás. Exacto. No te das cuenta que quizás es Dios tratando de mostrarte un camino diferente. Algo nuevo. Porque te repito, o sea, hay extremos y siempre hemos hablado de esto. O sea, el legalismo y el liberalismo, ¿no? Por ejemplo, yo estuve investigando un poquito lo que es un legalista. La gente a veces te dice eres legalista, a veces usan la palabra religioso, pero no te das cuenta que son dos conceptos distintos. Por ejemplo, el legalista tiene esa creencia de que tiene identificadas todas las leyes que están en la Biblia y las tiene que defender y cumplir a rajatabla. En cambio, el religioso considera ciertas cosas como santas, sagradas. Entonces son dos frentes. Entonces tú tienes que luchar contra esos dos. Realmente, pastor, ¿verdad? Exactamente. Yo sé que usted ha tenido que lidiar con gente que de pronto ha venido de otra iglesia, ha tenido problemas en esa iglesia y llega acá y le choca su mensaje. Poco y más le quieren enseñar a usted Claro, cómo, pero cómo pastorear. te comento que las personas que sean legalistas o religiosos no luchan no luchan en el espíritu, luchan en la carne realmente. Había, como contaba el hermano, existió un hombre en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Él era súper religioso, ¿eh? Él te decía las cosas y tiene que venir la Biblia así, cosas que no tienen nada que ver, pero uno como para que no moleste, dale, ya. Y la esposa contó una vez de que ese hombre le pegaba, cuando estaba enojado la insultaba en la casa, y hasta cuando no le gustaba un plato de comida se le botaba a la basura. Eso no me gusta, quiero que me hagas otra cosa. Imagínate. Entonces no pelean en el espíritu, ¿no? Sino en la carne, y tratan de ser cristianos a la fuerza, no con ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí tú agradas a tus preferencias, a lo que tú crees que es, pero no es, Señor, como dijo Cristian, Señor, guíame, endereza mis veredas, endereza mis pasos, ¿no? Sé luz en mi camino, en mi andar. Ayúdame que si estoy equivocado, ayúdame a retomar el camino que tú quieres que yo siga, porque el camino mío no va a ser el de otro, ni el de otro va a ser el mío. No puedo perseguir gente, tengo que seguir a Jesús, como decíamos, ¿no? Como lo decíamos, Dios no es evangélico, es el tema principal. Dios realmente es amor, pero no es algo predicado. Él nos demostró que es amor por medio de su Hijo, Jesús. ¿Sí o no? Y creo que eso es lo que nos mantiene Y nos aquí sigue juntos. demostrando. Y nos sigue demostrando y nos mantiene aquí juntos. Somos diferentes. Aquí no estamos en la misma congregación. Y sin embargo, yo siento que los cuatro somos uno en Cristo. Sí. En la mía te Tú quitan eres los, católico, te tú quitan eres los testigo de Jehová, teléfonos. ¿verdad? En la mía te quitan los teléfonos. No, ¿sabes qué? Eso es un modismo. Ven a mi iglesia, es que en mi iglesia te vas a sentir bien. verdad. Que ven a mi iglesia, que acá te hablamos de la verdad. No hay ética. Sí, o sea, y no, definitivamente, te a das, veces. y no te das cuenta que somos un solo cuerpo, lo dice la Biblia. Sí. Entonces, pero te diferencias, te separas del resto. Y ahí es donde
te miras de reojo con la otra iglesia. Sí. Que mi iglesia tiene pantalla. Por encima Hay del más hombro. unción, pues. hay una pantalla. ¿Verdad, pastor? Así es. Miras por encima del hombro a la gente y eso es malo. Eso es malo. Lo que no terminé de decirles hace un momento es que cuando estuve en esa campaña donde habían pentecostales y más pentecostales, fuego, chispa y todo lo demás, y me dieron paso para que yo dé un saludo, les dije lo siguiente: aquí hay iglesias pentecostales, muy pentecostales, y estoy yo. Pero si hay algo que la gente tiene que entender, es que lo que nos debería de unir a todos no son las denominaciones, porque ya está muy claro que las denominaciones separan a todo el mundo. Sí. Pero hay algo que no es visible y que tiene que romper todas esas creencias, que es la sangre de Cristo. Amén. Porque es la sangre de Cristo la que nos une a todos. El día en que suenen las trompetas, el día que nos encontremos allá arriba con el Señor, nos vamos a encontrar, hermano. No es que los pentecostales se van a quedar o los liberales. No, hermano, Dios sabe por qué te llamó y por qué te puso en ese lugar y por qué en ese lugar tú sirves y no sirves en el otro, o por qué aquí estás cómodo y allá eres incómodo. Dios sabe por qué nos puso donde estamos. Pero si hay algo que tenemos que tener bien en claro, es que lo que nos une es esa sangre. Qué bonito, en serio. ¿Cómo ha dañado Qué bonito. la religión al cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, quiero tomar otro ejemplo. Hoy por hoy hay pastores que en las redes sociales dicen de todos. Ellos son los defensores del evangelio. Digo, hermano, Dios no te mandó a defender nada. No necesita. Dios respalda su palabra. No, y yo a uno le dije, bueno, hermano, en vez de publicar, ponte a predicar. No, es que yo predico de esta manera. ¿Cómo puedes predicar desnudando a tu propio cuerpo? Es increíble esto. O sea, tú ves, ay, es que cambiaron el horario. ¿Qué te importa si cambiaron el horario del culto? O sea, no es tu iglesia, ¿verdad? No es la congregación que tú estás manejando. Aprende a amar. Y qué difícil es amar. Me encantó a mí escuchar a un pastor que decía, qué difícil es amar esa mujer que salió de un hospital teniendo un aborto. Y más difícil es amar a ese doctor que le practicó el aborto. Y qué difícil es amar a esa persona que te robó, a esa persona que habló mal de ti. Es difícil, pero ahí es donde realmente se ve reflejado el amor de Jesús. Exactamente. Yo siempre digo en la iglesia, a título personal, a mí no me gusta mucho la gente que sabe mucha Biblia. En lo personal, esas personas que usan la Biblia pero al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no la viven, se la saben. Así. Entonces yo digo, si tú me vas a venir a hablar de la Biblia, primero muéstramelo en tu vida. Hasta el que sabemos se la sabe. ¿Sí o no? Sin, Escrito está, dijo, sin mencionarlo. Al que sabemos se la sabe. Ya Ya la cogí. Ya. No la he cogido. Y te repito, o sea, la problemática principal es que acorde a mis creencias y a mi denominación, yo digo, eso no le agrada a Dios. Y no me di cuenta que Dios no tiene nada que ver en eso. O sea, Dios no es el protagonista de lo que a ti no te guste. O sea, si tú te das cuenta, hay cosas que tú recibiste en tu crianza, hablando del punto natural, ya no espiritual. Hay cosas que te crearon a ti y capaz no te gustan, pero puede ser que a mí me guste, que para mí sea totalmente normal. Eso no significa que tú tengas que decir que es pecado lo que yo estoy haciendo. O sea, como tú dices, hay cosas que no son negociables, los mandamientos. También hay cosas que la Biblia te dice. O sea, mucha gente dice, hermano, no fornicarás, hermano, no robarás. Pero también la Biblia dice que el que encubre el pecado busca amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. Entonces también te das cuenta que el chismoso también se puede ir al infierno. Sí. Así es. Entonces son cosas que no son negociables, cosas que tú puedes explorar, cosas que tú puedes entender más allá. Que tú no puedes, porque conoces el pecado de alguien, lanzarlo al agua, porque nosotros somos seres de luz que tenemos que restaurar. Claro. Mira, si Qué bueno que lo aclares. La gente va a un hospital, la gente no va para que el doctor le diga, bueno, estás enfermo. Por andar comiendo así, es tu culpa. Te vas a morir, ¿sí sabes? No, uno va porque el doctor me va a buscar una solución. Una me va a decir, medicina. vamos a hacer Ayudar. un tratamiento para que tú puedas sanar. Eso, tantas veces la gente dice la frase que la iglesia es un hospital de pecadores. Y sin embargo no hacemos eso. Lo que hacemos es rematar Han de que ser los está en hospitales del terapia seguro, intensiva. que nomás te dicen lo que Entonces, tienen. entonces la iglesia, en vez de ser un hospital, es una funeraria. Desconectamos al que está en Los del terapia seguro, pastor, porque intensiva. allá tú vas y te dicen la enfermera y no te dan para el medicamento. Exactamente. Imagínate contarle a alguien, Chuzo, tú te estás ahogando en algo que hiciste, ¿no? Y contarle a Byron, mira, Byron, y mañana vas a la iglesia y todo el mundo te ve. Tremendo. Y pasa, ¿no? Sucede. O lo peor, lo que le acabo de contar a mi pastor, mañana es un tema de predicación. ¡Wow! Sí, Mira, eso pasa, sucede. Una situación, tú le cuentas a Byron y Byron, Cristian, tengo que contarte algo. Es que el espíritu me dice que tengo que hablarlo contigo.
¿Qué pasó, hermano? ¿Qué espíritu? ¿Verdad? No Dijiste el espíritu, pero no sabemos qué sabes espíritu. lo que hizo Carlos. Es que es importante, mira. Uno a veces se deja llevar por las emociones, pastor, ¿verdad? Así es. Y son cosas que a veces nosotros no entendemos. Decimos, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y no sabemos No la ha gravedad de dicho eso. nada. La Somos gravedad de eso. muy almáticos. ¿Por qué nosotros metemos mucho al Señor? ¿Sí o no, pastor? Un liderazgo emocional produce malas decisiones. Esa es la frase que estaba buscando. Sí. Porque nos dejamos llevar mucho y decimos el Señor, el Espíritu, y lo hacemos protagonista a Dios de acciones algo que que no es, nosotros queremos claro. tomar en base a algo almático. ¿Sí Sí. o no? Yo no me quiero hacer el perfecto, pero una vez No, sí alguien- te hace, siempre te hace el perfecto. Una vez, no, alguien me dijo algo secreto de otra persona y me dijo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Yo soy líder de una iglesia. Y entonces yo le dije, esa persona confió en ti, yo no puedo hacer nada. Si esa persona viene y me habla a mí, entonces ahí hacemos algo. Pero está hablando contigo, tú guíalo, tú dale dirección, predícale. Si te lo contó es porque está confiando en ti, quiere ser restaurado. El que no quiere ser restaurado, coge y lo festeja con los amigos de la calle. Pero si él no sabe qué hacer. Exacto, ¿no? Pero, o sea, él buscó al amigo, le contó su caso y él no sabe qué hacer. Ahora él te busca a ti. Exacto. Entonces, pero me decía que yo me meta. Y yo le dije, Como no. cosa tuya, Claro, pregúntale. Exacto. No, yo le digo, no. Tú, mira, yo te doy algunas cosas, secretos, consejos, pero tú ve y haz esto, ¿no? Porque está confiando en ti. Es que no, es que Es sucede. como Cristian te lo contó, él quiere que, sabes que el Señor me dijo que algo te pasa. Y quiero que me lo cuentes. Ajá, y ¿Cómo lo es? involucro al Señor, o sea, que el Señor sea El señor Cristian, al Señor. el señor Cristian. Como dice Cristian, ese amigo eres tú mismo. Te hablas en tercera persona. Yo la otra vez escuchaba un mensaje del pastor del obispo Héctor Zapata y él decía que hay Cuña tres- publicitaria, pasa por caja. Saludos, pastor. Dice que hay tres voces, la del diablo, la del hombre y ¿cuál voz? Y la carne. Entonces él decía, la voz de la carne, de Dios y del diablo, ¿verdad? Entonces él decía, escucha la voz de Dios, porque entre la voz tuya y de tu carne y el diablo no hay mucha diferencia. Definitivamente no hay diferencia. Claro, porque incluso en nuestra voz también hay la voz animal, que se dice el cerebro animal, el cerebro racional y el cerebro emocional. Y entonces imagínate. Ay, ¿no? Dios Se mío. define que el corazón del hombre es engañoso. Claro. Y por eso te digo, no No, puedes no, es escuchar que otro programa. Engañoso y perverso del corazón. Es que tiene sentido ¿Quién lo lo que- conocerá? Claro. Solo Dios. Es que tiene Es sentido mejor lo que escuchar la dices voz por de eso. Dios. Sí, es mejor escuchar la voz de Pastor, Dios y dejar que Él nos guíe. En base a este tema y todo lo que hemos hablado, quiero que a la audiencia usted pueda dar una pequeña reflexión sobre esa frase y todo lo que hemos hablado. Dios no es evangélico. Y me encantaría que lo hable acerca de las personas que han sido rechazadas, así como en el caso de esa persona que usted nos contó, de que le sacaron todo y le despojaron y le botaron. Hay personas heridas, y yo soy consciente de eso, que hay muchas personas heridas que dijeron, yo no voy a ir nunca más a una iglesia. Sí, hay gente que te dice, bueno, al ver cómo ustedes se tratan, ¿yo para qué voy a ir? Exacto. Para ser Muy bien, lastimado. muy bien. Y mira, para no ser tan juzgadores, porque alguien puede estar viendo y dice, están criticando. En algún momento nosotros hemos también cometido ese error. Yo lo digo muy particularmente. Desde la experiencia Cuando siempre se yo habla, recién empecé a trabajar un liderazgo, también cometí muchos errores. Y sin darme cuenta, lastimé a mucha O gente. sea, lastimaste. ¿Qué haces aquí? Vete. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué hago aquí? Y de blanco ¿Sabes todavía. qué hago aquí? Contando mi experiencia. Aleluya. Para que tú seas sanado. Fuego, yo pacto. No, una bromita. Ya. Pastor, Pacta, pues, pacta. Esa reflexión que le puedes dejar a esta gente, como dice Carlos, que ha sido herida, que dice, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Si veo cómo se tratan, yo no quiero exponer mi corazón. Ok. Bien. La Biblia dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mi consejo siempre ha sido el mismo. Cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando vamos a un templo, a una casa de oración, nosotros tenemos que ir con una sola perspectiva, de ir y buscar a Jesús. No es fácil entrar a una iglesia porque, en el sentido de buscar a Jesús, porque con lo primero que te encuentras es con los hermanos. Te encuentras con el pastor y el uno le cuenta al otro, etcétera, etcétera, y no encuentras ver a Jesús. Yo digo que las personas que entran a una iglesia y se van, no lo encontraron a Jesús. Porque cuando uno encuentra a Jesús, uno se queda con Él. Uno se queda al lado de Él y jamás de los jamás se lo va a dejar. Muy aparte que cuando ya vienen los llamados del Señor para ministerios y cosas. Pero mira, muchos hemos sido lastimados. Yo fui lastimado. Yo pasé en una congregación más de 10 años, donde muchas veces me fui introducido en problemas que yo nunca tuve nada que ver.
En esos problemas yo optaba por retirarme de la iglesia. Pero había algo que me hacía regresar de nuevo. Y yo regresaba a la iglesia, me decía, baja, ya olvidé todo y seguimos. Y al pasar el tiempo, otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y al pasar el tiempo, ya opté por buscar otra iglesia. No apartarme del Señor, pero sí buscar otra iglesia. Estaba bien y todo, pero uno seguía escuchando que a veces hablan de ti. Porque pasa que cuando una persona se va de una iglesia por A, B motivo, tú te vas, pero la gente sigue hablando de ti. Y muchas veces son las siguientes 20 prédicas que quedan después que tú te vas, pues siguen hablando de ti. Entonces, Increíble. se fue el hermano, y eso es lo más doloroso. ¿Sabe por qué? Y ya mismo le voy a dar una conclusión de esto para los que están viendo. Porque si nosotros hoy estamos hablando de denominaciones, es triste decirlo, pero es una realidad. Dentro de una iglesia hay denominaciones. Dentro de una iglesia Hay pequeños grupitos. hay denominaciones. Entonces, aquí están los santos dentro de una iglesia. No es que los bautistas, esto no. Dentro de una iglesia hay denominaciones. Y cuando una persona entra a una iglesia y ve todos esos grupitos, entonces, y cuando llega hasta acá, lo primero que dice, no, aquí estamos los bien vestidos. Allá con los de allá, esos son los Las danzoras son las divinas, las divinas. Entonces, allá están, sí, Las ahí están, inalcanzables. sí, este encaja como en el de allá. Y la gente comienza a ver eso que dentro de las iglesias es terrible, es terrible. Entonces, mucha gente opta por retirarse, Irse, así es. por irse, y quedan lastimados. En mi caso, yo fui a buscar a Jesús, y por eso es que cada vez que yo me iba, regresaba, porque tenía que volver al maestro. Puesto los Yo ojos tenía en que el volver autor. ajá. Entonces, Muy cuando bien. yo digo que cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, y mi hermano, mi hermana, no sé quién me esté viendo hoy, si lo que voy a decir ahora te llega a tu corazón, yo te aconsejo que lo cojas, lo agarres y lo hagas carne en ti. No mires a nadie más que a Jesús. Amén. No pastor. mires a nadie Muy más bien. que a Jesús. Es más, yo tenía, cuando aprendí esto, yo cogí un modo de vida. Yo iba a la iglesia y cuando mi pastor predicaba ni siquiera lo miraba a él. Yo miraba más arriba. Amén. Al Porque techo. yo no quería ver al hombre. Yo quería ver a Jesús. Así es, Porque pastor. por ver al Bien. hombre Gloria fui a Dios. muchas veces golpeado. ¿Sabe? Cuando aprendí que El debía hombre de- decepciona, así es. Exactamente. Porque cuando yo ya entendí que no era él, que la voz tal vez era la de él, pero el espíritu que me hablaba atrás de él era el que estaba arriba, era el de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que hace que nosotros amemos al prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque volviendo un poco a lo que dije hace un momento, hace unos días prediqué algo sobre amar a Dios y amar al prójimo. Y yo decía que cuando nosotros se nos hace difícil amar a alguien, nos pasa lo mismo con Dios. ¿Cómo podemos amar al que no vemos si no podemos amar al que vemos? ¿Cómo yo, si veo que viene fulano, el hermano, la hermana, y tristemente pasa con líderes también, pastores que se pelearon con otros pastores, etcétera, y lo ven que vienen, se dan la vuelta para no saludarlo. Y yo después me pregunto, ¿cómo después ven al Señor? Si le das la vuelta, la espalda a tu hermano. Amén. ¿Cómo es que pastor. tú después te le pones de frente a Dios? ¿Será que Dios le da la espalda? Pero qué raro eso, ¿no? A mí me ¿Por pasa qué? eso con alguien. Un pastor a mí no me saluda y yo no sé por qué. Eso Yo no nos pasa yo a no Es le- por lo que eres muy flaquito y no te ves. Yo no le- Yo creo que todos yo no le he tenemos hecho- no, de alguien verdad, yo no le he así. hecho nada y nunca ni volteé a verme nada. como Carlitos, yo no existo. yo por el tema de tiempo quiero que le hagas la pregunta al pastor. Mira, tremenda reflexión que nos deja, pero es el momento de preguntar. Sí, está bien. La está- pregunta está de preparado. todas las semanas. Sí, Pastor Richard. Quiero que sepan, antes que todo, que qué placer tenerlo acá. Gracias. Gracias por venir. Ahora, hay una pregunta muy profunda que me gustaría que la conteste de corazón, con corazón abierto. Estamos en Corazón Podcast, se vale todo acá, Amén. ¿no? La honestidad más que todo. Si tuviera la oportunidad de sentarse a compartir un café con Jesús, ¿no? ¿Qué le diría? En Yo cortas creo palabras, que pastor. lo primero que le diría es que qué vio en mí. Nada más. ¿Qué vio en mí? Porque bien puesto el corazón. Porque aquí donde ustedes me ven, yo me ahorqué. Yo me intenté suicidar. Porque yo vengo de las drogas. Cuando
mi hija tenía meses de nacida, yo quería salir de las drogas y no podía. Había ido a las iglesias que me habían invitado, pero yo creía que cuando el pastor me hablaba, pensaba que era que mi mamá le contaba mi vida, no le creía. Una noche mi esposa se fue, me dejó, y se fue con mi hija. Y opté por quitarme la vida, porque yo dije que yo no quería que mi hija tenga un padre drogadicto. Cuando yo no estaba con drogas ni nada, yo abrazaba a mi hijita y yo en mi mente decía, Señor, yo no quiero volver a hacer esto, porque yo quiero que mi hija crezca viendo un papá sano. Y la gente de mi barrio donde yo vivía, mis amigos, que éramos un pocotón, yo tenía un buen trabajo, yo ganaba bastante. Y como yo ganaba bastante, tenía bastantes amigos. Pero por el asunto de las drogas perdí mi trabajo. Me quedé sin dinero, me quedé sin nada y me quedé sin amigos. Cuando ya no tuve nada, ya no tuve amigos. Entonces yo me hice una idea de que era un ser despreciable. Entonces yo dije, me voy a quitar la vida. Y fue así que un día prendo un televisor, después de que me ahorqué. Es que la historia es larga. Cuando yo me ahorco, yo me despierto, cojo la soga y la soga estaba cortada. No, tú sabes, cuando se arranca está claro. así. No, estaba cortada. Y me desperté ya sin nada de alcohol ni nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué iba a hacer? Y prendo el televisor y un predicador. Oye, todo fue de Dios, porque yo nunca ponía canales cristianos. Y prendí, y justo prendo el televisor y me dice, tú que te quisiste quitar la vida, tú que te ahorcaste, tú que Dios mandó un ángel con su espada a cortarla, increíble. Porque Dios tiene un propósito para ti. Y ahí yo me quedé, pero nunca había sentido lo que sentí en ese momento, porque, ya vuelvo y repito, cuando había ido a iglesia cristiana, yo no creía a los pastores, porque yo creía que ellos decían lo que mi mamá le contaba. Entonces, cuando yo me despierto y todo, veo, este predicador cuenta, ¿no?, mi vida, me la dice, y me dice, ahora arrodíllate, recibe a Cristo. Cosa que yo lo hice por televisión. Creo que eso fue por un carnaval, algo así. Y la cosa es que cuando yo me perdí la razón, comencé a llorar. Y me senté en la cama solito y él termina diciendo, mañana cuando te levantes, Dios te va a devolver lo que el diablo te quiso quitar. Wow. Yo me acosté a dormir y cuando me desperté con unas uñas que me tocaban en la frente. Y eran las uñas de las manos de mi esposa. Y ella me dice, regresé. Oh, y me puso a mi hija en mi pecho. Qué tremendo. Y yo le dije a mi esposa, esta noche nos vamos a la iglesia. Y ella me dice, ¿que tú? Sí, yo. Nos vamos a la iglesia. Sí, nos vamos a la iglesia. Y desde ahí, hace 20 años, empezó mi vida con el Señor. Entonces, si yo estuviera con Él, sentado en una mesa con un café, de hecho yo tengo un lema, sin café es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios, amén, pastor. Qué tremendo. Entonces yo le diría, ¿qué viste en mí? Amén, porque pastor. yo debía haber estado muerto hace 20 años. Gloria a Dios, qué increíble testimonio, chicos, de verdad que a mí me ha tocado bastante el corazón. De hecho, sé que a mucha gente. Aquí está mi hija Carolina, que ella era la niña que yo tenía. La que estuvo en brazos. Qué bendición, de verdad, pastor. Gracias por compartirnos tu testimonio. Y ¿verdad? sé que mucha gente ha sido demasiado. tocada, mucha gente ha sido tocada con este increíble testimonio. Créame que me sorprendió, no me imaginé que usted Ni yo nos iba a decir. Pero así es Dios. Chicos, bueno, hemos llegado al final de este podcast. Hay conversaciones que no queremos que nunca se acaben, pero usted sabe, esta es televisión y es el momento de decir adiós. Pero bueno, yo también quiero dejar una pequeña reflexión súper rápida antes de despedirnos. A las personas que han sido heridas o que están retomando volver a la iglesia, recuerda, nunca te quedes con lo que alguien más te enseñó. Aprende a ver a Cristo desde tus ojos y no con ojos prestados. Así que bueno, chicos, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Como siempre, miramos la cámara del frente, pastor, y decimos, esto fue Corazón Podcast. A la cuenta de 3, 2, 1. Y esto fue Corazón Podcast. Aunque la noche esté fría, tu presencia es mi abrigo. Si estás